El descendiente, 1927. En Londres hay un hombre que grita cuando suenan las campanas de las iglesias. Vive solo con su gato gris rayado en Gray's Inn y la gente lo considera un loco inofensivo. Su habitación está llena de libros de género alegre y pueril, pero él hora tras hora trata de perderse en sus páginas. Todo lo que quiere de la vida es no pensar. Por alguna razón, el pensamiento es horrible para él y huye de cualquier cosa que despierte su imaginación, como si fuera una plaga. Es muy delgado, gris y encorvado, pero hay quienes dicen que no es tan viejo como parece. El miedo ha clavado sus garras espeluznantes en él, y el más leve sonido le paraliza la mirada y le llena la frente con gotas de sudor. Rechaza a sus amigos y compañeros porque no quiere responder ninguna pregunta. Los que una vez lo conocieron como erudito y esteta dicen que es lamentable verlo ahora. Ha dejado de frecuentarles hace años y nadie sabe con seguridad si ha abandonado el país o sencillamente ha desaparecido en algún callejón oscuro. Pero hace ya una década que se instaló en Gray's Inn y no había contado a nadie su procedencia hasta la noche en que el joven Williams compró el Necronomicon. William era un soñador de solo 23 años y cuando se mudó a la antigua casa sintió una extraña atracción, como un soplo de viento cósmico, por el hombre gris de la habitación contigua. Forzó su amistad con él hasta más allá de donde los viejos amigos no se habían atrevido a estirar la suya, y se maravilló ante el espanto que dominó aquel hombre lúgubre y demacrado que observaba y escuchaba, porque nadie podía dudar que andaba siempre vigilando y escuchando. Vigilaba y escuchaba con la mente más que con la vista y el oído, y pugnaba cada instante por ahogar alguna cosa en su incesante lectura de alegres e insípidas novelas. Y cuando las campanas de la iglesia empezaban a tañer, se tapaba los ojos y gritaba, y el gato gris que vivía con él maullaba al unísono, hasta que se agotaba la reverberación del último tañido. Aunque lo intentaba, Williams no conseguía que su vecino hablara de algo profundo, oculto. El anciano no vivía de acuerdo con su aspecto y su conducta, sino que fingía una sonrisa y un tono ligero, y parloteaba febril y frenético sobre alegres trivialidades. Su voz se elevaba y se embrollaba cada instante, hasta que acababa en un falsete aflautado e incoherente. Sus intrascendentes observaciones delataban con claridad que sus conocimientos eran más profundos y serios, y a William no le sorprendió oírle contar que había estudiado en Harrow y en Oxford. Más tarde descubrió que era nada más que Lord Norman, de cuyo antiguo castillo hereditario en la costa de Yorkshire tantas historias extrañas se contaban. Pero cuando William quiso hacerle hablar de su castillo y de su supuesto origen romano, él negó que hubiese nada fuera de lo normal en el edificio. Incluso dejó escapar una desentemplada risita cuando salió a relucir el tema de un supuesto segundo nivel de criptas excavadas en la roca viva del precipitado que mira ceñudo al mar del norte. Así siguió su relación hasta la noche en que Williams trajo a su habitación el infame Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hazred. Había sabido de la existencia del volumen desde su 16º año, cuando su amor por lo esotérico lo había llevado a hacer preguntas extrañas a un viejo vendedor de libros. Así siguió su relación, hasta la noche en que Williams trajo a su habitación el infame Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hazred. Había sabido de la existencia del volumen desde su 16º año, cuando su amor por lo esotérico lo había llevado a hacer preguntas extrañas a un viejo vendedor de libros en la calle Chandos, y siempre le había fascinado que los hombres palidecían cuando hablaban de dicho libro.
El viejo librero le contó que contaba solo la existencia de 5 copias que habían sobrevivido de los edictos condenatorios de sacerdotes y legisladores, y que todas ellas estaban celosamente guardadas por aquellos que se habían aventurado a leer sus negras e impías líneas. Pero en ese momento, por fin, no solo había conseguido una de las copias, sino que la había hecho suya por un precio ridículo. La había encontrado en la tienda miserable de un judío en el distrito de Clark Market, donde solía comprar otras cosas extrañas, y casi le pareció observar que el viejo y retorcido semita sonreía por debajo de la tupida barba en cuanto se percató de su importante descubrimiento. Las gruesas cubiertas de piel con cierres de latón resultaban tremendamente llamativas, y el precio era ridículamente bajo. Un simple vistazo al título fue suficiente para transportarle al éxtasis, y algunos de los diagramas insertos en el texto redactado en latín vulgar despertaron los recuerdos más tensos e inquietantes de su cerebro. Sintió que era absolutamente necesario llevarse a casa el pesado volumen y empezar a descifrarlo, y salió de la librería con tanta precaución que el viejo judío dejó escapar una turbadora risita al verle salir. Pero una vez en su habitación, descubrió que la letra ennegrecida y el estilo degradado eran demasiado elevados para sus escasos conocimientos lingüísticos, y fue a ver no muy convencido a su asustado amigo para pedirle ayuda con aquel latín deformado y medieval. Encontró a Lord Norton diciéndole tonterías a su gato rayado, pero si al entrar el joven se sobresaltó, al ver el libro se estremeció violentamente hasta llegar a desmayarse cuando Williams le leyó el título. Al recobrar el conocimiento, le contó su historia entre susurros y habló del origen de su fantástica locura de manera frenética, invitando a su amigo a que no tardara en quemar el libro y esparcir sus cenizas. Sin duda, debió de haber un error al principio, susurró Lord Northam, pero nunca habría llegado a un punto crítico de no ser porque había ido demasiado lejos en su exploración. Era el 19º varón de una estirpe cuyo inicio se remontaba inquietamente a un pasado increíblemente lejano, si es que se podía creer en aquella vaga tradición, ya que ciertas historias familiares sitúan sus orígenes en tiempos anteriores a los sajones, cuando un tal Neo Gavinio Capito, tribuno militar de la Tercera Legión Augusta, entonces acantonado en Lindum, la Britania romana, había sido depuesto, sumariamente de su mando por participar en determinados ritos, que no guardaban relación con ninguna de las religiones conocidas. Gavinio, decían los rumores, había acudido a la caverna del acantilado donde se reunían gentes extrañas que hacían el signo antiguo por las noches, gentes extrañas a quienes los britanos no conocían, ni miraban si no era con temor, supervivientes de un gran país de occidente que se habían hundido, dejado solo las islas con sus megalitos y sus círculos y santuarios, de los que el más grande era Stonehenge. No se sabía cuánto había de cierto, naturalmente, en la leyenda que atribuía a Gavinio la construcción de una fortaleza inexpugnable sobre una cueva prohibida y la fundación de una estirpe que ni pictos, ni sajones, ni daneses, ni normandos fueron capaces de exterminar, o en la táctica suposición de que dicha estirpe naciera el intrépido compañero y lugarteniente del príncipe negro, a quien Eduardo III dio el título de Barón de Northam. No se tenía certeza sobre estas cosas, sin embargo, se hablaba de ellas a menudo, y en verdad la torre del homenaje de Northam se parecía de manera alarmante al muro de Adriano. De pequeño, Lord Northam había tenido extraños sueños, cada vez que dormía en las partes más antiguas del castillo, y había adquirido el hábito de contemplar retrospectivamente a través de su memoria escenarios brunosos y pautas e impresiones ajenas por completo a sus experiencias.
Se convirtió en un soñador, a quien la vida resultaba insulsa y poco satisfactoria, un explorador de extrañas regiones y relaciones familiares de otro tiempo, pero no se encontraban en ninguna de las regiones visibles de la Tierra, lleno de la sensación de que nuestro mundo tangible es solo un átomo en un tejido vasto y ominoso, en el que fenómenos desconocidos presionan e impregnan la esfera de lo conocido en cada punto. Durante su juventud y en la primera etapa de su madurez, Norton apuró, una tras otra, las fuentes de la religión formal y el misterio del oculto. En ninguna parte, sin embargo, pudo encontrar satisfacción y contento, y al comenzar a envejecer, los achaques y las limitaciones de la vida se fueron volviendo cada vez más enloquecedoras para él. Durante los años 90 se interesó por el satanismo y devoró con avidez cualquier doctrina o teoría que pareciera prometerle la huida de las cerradas perspectivas de la ciencia y de las leyes aburridamente invariables de la naturaleza. Sorbía con entusiasmo libros como el relato quimérico de Ignatius Donnelly sobre la Atlántida y una docena de oscuros precursores de Charles Fort. Le cautivaron con sus extravagancias. Y una docena de oscuros precursores de Charles Fort le cautivaron con sus extravagancias. Recorrió leguas para seguir la pista de un relato sobre un pueblo furtivo de anormales prodigiosos, y una de las veces fue al desierto de Arabia, en busca de la ciudad sin nombre, de la que había oído hablar vagamente y que ningún hombre había contemplado. Allí sintió nacer en su interior la tentación de demostrar que existía un acceso fácil a dicha ciudad, que si uno lo encontraba, se le abriría libremente las profundidades exteriores, cuyos ecos vibraban tan oscuramente en el fondo de su memoria. Puede que estuviera en el mundo visible, o quizá estaba solo en su mente, y en su alma, tal vez, guardaba él, dentro de su cerebro, aquel vínculo misterioso que le despertaría las vidas anteriores y futuras de olvidadas dimensiones, que lo uniría a los astros y a las infinitudes y eternidades que se encuentran más allá de todos ellos.